Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidísimos. Me estoy haciendo para atrás porque ya no me miro. Fíjense que estamos estrenando unas luces aquí muy bonitas, entonces ustedes me van a poder decir después si están mejor que antes o nos miramos menos. Es una bendición muy grande para nosotros esta semana. Es algo precioso que el Señor está preparando para nosotros y nuestros corazones, pero quiero empezar contándoles algo especial. Fíjense que un grupo de pastores y líderes, perdonen, fuimos invitados esta semana a una reunión con el embajador de Israel. Por eso usted puede ver allá una bandera de Israel. Quiero decirle que él la mandó para cada uno de nosotros que estamos acá, como una señal de agradecimiento por el apoyo del pueblo cristiano hacia el pueblo de Israel. Y pues nos dijo que leyéramos este texto acá con ustedes. Dice el Salmo 122:6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Si lo quieren anotar, es el Salmo 122:6. El pueblo de Israel, a través de su embajador, está muy agradecido con el pueblo cristiano de Guatemala por sus apoyos, especialmente en oración. Por supuesto, también con el presidente Jimmy Morales tienen una gratitud especial. Pero ellos quieren que sepan que el pueblo de Israel está contento y agradado de las oraciones que se saben que hace el pueblo cristiano en Guatemala. Y nosotros, por supuesto, entendiendo los principios de la palabra como el que nos muestra el Salmo 122:6, sabemos que nuestras oraciones son bien recibidas en los cielos y que el Señor, a través de los que doblamos rodilla, bendice a diferentes personas, y en este caso una bendición especial y prosperidad para el pueblo de Israel. Decía él, es interesante y jamás puede ser una coincidencia que Guatemala fue el segundo país en reconocer al Estado de Israel como una nación después de Estados Unidos. Y luego también, imposible, decía él, que sea una coincidencia que en este momento sea el segundo país que vaya a poner su embajada en Jerusalén en conmemoración de los 70 años de la independencia del pueblo judío. Así que les transmito las palabras del embajador de Israel. Siéntase usted parte de las cosas que Dios está haciendo con esta nación que ha sido tan importante para el cristianismo, para el cuidado y para la transmisión de la palabra a cada uno de nosotros. Así que por eso hoy usted mira una bandera de Israel por acá con nosotros. El tema de hoy, hermanos, se llama alcen los ojos y miren que los campos están listos. Los campos están preparados para donde nosotros debemos de caminar. Mi objetivo esta mañana es que todos salgamos con una meta personal en el corazón de ir y llenar este auditorio el viernes y sábado de la otra semana. Que cada uno de los que estamos acá sintamos ese fuego que solo el Señor puede poner en nuestro corazón. Y preparando este mensaje esta semana, el Señor me llevaba a una escritura que ha sido muy tremenda e impactante para mi vida, que se encuentra en Romanos 1:20. Si usted tiene su Biblia por ahí, le agradezco que la busque. Fíjese que en lo que yo estaba preparando esta escritura, el Señor me recordó un momento muy, muy importante en mi vida, un momento muy impactante en mi vida, donde esta escritura fue como una agua fresca en el desierto, donde esta escritura me abrió los ojos y me dio claridad.
de algo que les voy a compartir en este momento. Hace bastantes años, hace algunos años, yo tenía un trabajo muy bueno. Y me mandaron más o menos por 1 mes y medio a Toronto, Canadá, a recibir un curso. Por cierto que el trabajo que tengo ahora es mucho mejor, ¿verdad? El trabajo que tengo ahora es el cumplimiento del llamado del Señor. Es el cumplimiento de lo que Dios habló a mi vida hace muchos años, que yo le iba a servir y que mi vida iba a servir de testimonio para muchas personas y que iba a trabajar full, 100%, con todo el corazón y con todas las fuerzas para la expansión del Evangelio. Así que solo le aclaro eso. Tenía un trabajo bueno, pero este es el mejor, hermano. Y yo estoy seguro que para usted exactamente hay una comisión diseñada desde los cielos para que usted la cumpla. Yo la estoy cumpliendo en este momento. Y te pido en el nombre de Jesucristo que nunca olvides las promesas que Dios ha hecho para tu vida, porque ciertamente las va a cumplir. Amén. Ok, entonces fíjese, hermano, que me fui a recibir este curso y estaba en Toronto, una ciudad muy bonita, muy elegante, súper limpia, ¿verdad? Con una seguridad que nosotros la desconocemos todavía de lejos. Y una tarde terminando el curso en el que yo estaba, salgo a la calle, había un tumulto de gente inmenso. Habían cualquier cantidad de personas a pie en la calle y a 2 cuadras del lugar donde yo estaba recibiendo mi curso, una de las calles principales, había un desfile tremendo, ¿verdad? Decían los periódicos que ese día hubo alrededor de 750,000 personas en la calle. Era una fila y fueron, si no me equivoco, 4 kilómetros de desfile, ¿verdad? Entonces el desfile era un desfile muy interesante, pero muy raro y choqueante para mí. Porque en los camiones iba pasando y decía, homosexuales de la empresa eléctrica de Toronto, lesbianas de la oficina de servicios públicos y de salud, grupo de hay una palabra que no la recuerdo, pero es transgénero del ejército de Canadá, gays de la Policía Nacional. 4 kilómetros, hermanos, 4 kilómetros. Muchas personas, la mayoría de estos, por supuesto, se pueden imaginar en vestimentas poco decorosas, ¿verdad? Por no decir que estaban desnudos muchos de ellos, ¿verdad? Haciendo burla y haciendo algarabía de toda la fiesta que estaban haciendo. Y esto es lo que se llama el desfile del orgullo gay y lesbiano de Toronto. Uno de los más famosos del mundo. Hay varios, entiendo, en otras partes del mundo, pero este es uno de los más famosos donde se llega muchísima gente a verlo. Una depravación, hermanos, tremenda, increíble. Yo me sentí tan angustiado cuando veo toda aquella cosa, aquella locura de hombres besándose con hombres, mujeres desnudas o semidesnudas, diciendo unas desfachateces, unas vulgaridades, todo lo inmoral que uno se pueda imaginar. Delante de mis ojos, a todo color en ese momento. Realmente estaba impactado y dolido en mi corazón. Me voy caminando por las calles de verdad sin saber qué hacer, pensando de qué se trata todo esto. Tanta belleza y tanto bienestar, ¿para qué? Si al final parece que muchas de las personas menosprecian todo el favor que Dios ha tenido con ellos y se han tirado a la calle a las peores cosas que uno se pueda imaginar. Entro a la biblioteca, va de pensar en mi mente si sí, si no, que qué era esto, si esos al final era donde paraban todas las naciones que tenían desarrollo, o era una locura de esa ciudad. Muchos pensamientos vinieron a mi mente. Afortunadamente en esa biblioteca había una Biblia y la saqué inmediatamente y abro esa Biblia no era mía, ¿verdad? Ni me la llevé, ahí la dejé. Hablo la Biblia en Romanos 1:20
Y dice así, si me acompaña a leer. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en lascivias unos contra otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Dice el versículo 28. Y como ellos, están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordias. Y aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos aquellos que las practican. Y así como les cuento esta historia de lo que yo vi en este lejano país, la sociedad es nuestra, la sociedad guatemalteca, en una u otra forma se encuentra en la misma situación que describe Romanos 1:20. Robos, malignidades, murmuraciones, toda clase de insolencias, toda clase de perversidades, irrespeto a Dios, desobediencia a los padres, inmoralidad sexual. Esas son de las cosas que atacan y golpean fuertemente a las sociedades hoy día. Cuando las personas no han entendido que el plan de Dios es transformar verdaderamente la vida del hombre a una vida de rectitud de acuerdo al mensaje de la palabra del Señor. Cuando las personas, muchas veces algunos creyéndose cristianos o diciéndose cristianos, no han tenido una transformación verdadera en su vida y siguen practicando el pecado constantemente sin tomar en cuenta a Dios. No digamos aquellos que no conocen de Jesucristo aún. No digamos aquellas personas que aún siguen pensando e inventando todo tipo de males. Yo leí hoy en la mañana en el periódico, decía, hombres vestidos de albañiles asesinan al alcalde de Zacapa. Inventores de males, inventores de maldades que andan pensando todo el tiempo, qué cosa nueva, qué maldad van a inventar
para poder llenar la satisfacción o satisfacer, mejor dicho, su corazón malvado y perverso, para poder engrosar sus bolsas con dinero ajeno, para poder llenarse de todo tipo de placeres que están absolutamente desligados del buen futuro de una sociedad. Todas ese tipo de maldades y atrocidades que se cometen hoy día estaban plena y perfectamente predichos en la palabra del Señor. Todo eso que yo fui a ver en este país que les cuento, ya lo había dicho la palabra de Dios. Ya el Señor había planteado y plasmado con todo detalle las cosas que se iban a ver y que se veían en ese tiempo, ¿verdad? Pablo las escribió porque ya se veían en ese tiempo. Las escribió porque era una realidad de los países que él se mantenía visitando y donde él iba fundando iglesias y llevando el mensaje de la palabra del Señor. El estado actual de muchas personas, el estado actual de muchos países, el estado actual de muchos pueblos de Guatemala, de infinidad de niños que pagan un precio muy alto por vivir bajo estas mismísimas condiciones, debe de producir en nosotros y en nuestro corazón un impacto muy fuerte. Al Señor no se le salió nada de esto de las manos. El Señor ya lo sabía. El Señor lo dejó plasmado para que tú y yo supiéramos la verdad y la eficacia de su evangelio. Porque esta no es una cita condenatoria finalmente, sino que es un llamado a la esperanza a todas aquellas personas que, aunque sea por fuego, dice el libro de Judas, sean alcanzadas y arrebatadas de las llamas del infierno. Sean alcanzadas y arrebatadas de una sociedad que se destruye, de una sociedad que camina con pasos fuertes, seguros hacia la destrucción. Y nosotros como cristianos somos la herramienta del Señor. Nosotros como Iglesia Cristiano Verbo Zona 16 somos las personas que tenemos la capacidad en Cristo Jesús, no porque tengamos fuerzas, sino porque el Señor es nuestra fuerza. ¿Sí? Tú tienes la fuerza del Señor, puedes gritar amén. La fuerza del Señor es nuestra esperanza. Y quiero compartirte cuál era la opinión del Señor Jesucristo para esto. Todos conocemos muy bien la historia del buen samaritano. ¿Sí? ¿Recuerdan? El Señor dijo que iba un hombre judío, va camino a Jericó, seguramente con mercancías, y vienen unos ladrones, lo asaltan, lo golpean, le roban todas sus cosas y lo dejan medio muerto. Y lo dejan tirado en el suelo medio muerto. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo hablando exactamente, dice, pasaba por ahí un sacerdote, ¿verdad? Y se va de largo, no le hace caso, no le conviene pararse. Luego dice, pasa un levita, ¿verdad? Uno de los servidores del templo, y también lo ve ahí tirado, a pesar de que era su compatriota, ¿verdad? Era un hombre judío también, y lo deja ahí tirado. Sigue adelante. Casualmente pasa un samaritano, ¿verdad? Un hombre de otro país que no era amigo de los israelitas o los judíos. Y dice el versículo 33 de Lucas 10. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria. Y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Y al ver tirado a aquel hombre en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, le puso vendas, lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Sabemos la historia, aún más se extendió, hasta le dejó dinero al mesonero para que lo siguiera cuidando, y si al regreso todavía faltaba más, yo te pago, le dice. Pero hubo algo muy especial en el corazón de este hombre, que el Señor nos está llamando a ti y a mí, a que brote como un fuego poderoso, a que brote como una disciplina de vida y como una vivencia diaria. Y es
el hombre tuvo compasión. ¿Sabe qué tuvo ese samaritano? Tuvo compasión. Compasión es una palabra bonita, ¿verdad? Ya a todos nos suena, compasión, qué bonito, ¿verdad? Pero tratemos de entender un poquito más qué significa compasión. Ese carácter compasivo que Dios quiere desarrollar en nosotros surgió primero en Él. Vamos a ver un par de escrituras y vamos a definir la palabra compasión. Empiezo definiendo la palabra compasión. Dice una de las varias que hay, pero a mí me parece muy certera y se repiten en la mayoría de definiciones. Sentimiento de dolor o tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. O sea que la compasión es un sentimiento fuerte y profundo que te hace cambiar tu forma de accionar. ¿Para qué? Para cambiar y transformar la forma de vivir de otra persona. Para cambiar o transformar las circunstancias actuales de alguna persona. Para evitar que más y más personas sigan cayendo en la dificultad, en la debilidad, en el pecado, en la perversión, en los homicidios, en los robos que han caído muchas personas. Y tú y yo tenemos las armas y tenemos las herramientas y el llamado de Dios para volvernos a ser personas compasivas. Si tú eres una persona compasiva, tú estás reflejando el corazón de Dios. Si tú hoy día eres una persona que siente compasión por los demás, tú estás reflejando el corazón de Jesucristo. Si tú eres una persona que dejó de practicar la compasión, este es un buen día para que volvamos a ella. Este es un buen día para que la palabra del Señor nos hable y permita que nuestro corazón sea un corazón compasivo. Dice Joel 2:13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente. Porque Él es compasivo y clemente. Por esa razón tú y yo estamos aquí esta mañana, porque Él es compasivo y clemente. Porque Él no se ha puesto tan enojado con nosotros que nos ha desechado y nos ha echado de su presencia. Porque ¿sabes qué, hermano? Él es compasivo y clemente. Mira lo que dice de Éxodo. Éxodo 34:6. Hay 8 escrituras que dicen casi lo mismo. Yo le voy a leer estas 2 más. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero abundante en misericordia y fidelidad. Entonces dice que el Señor pasó enfrente de Moisés y se exclamó esto: el Señor es compasivo y clemente y es muy lento para enojarse. Y es muy lento para estar enojado con nosotros y estar enojado con su vecino y estar enojado con su esposa. Si nosotros queremos imitar el corazón del Señor, tenemos que aprender a ser compasivos y clementes, lentos para la ira y grandes en misericordia y fidelidad. Nuestro Señor Jesucristo está llamando a que imitemos su carácter, a que imitemos el carácter de Dios, que desde el principio de la creación, desde el principio del mensaje de la ley que le transmitió a Moisés, se declaró un Dios compasivo y clemente. Tú y yo necesitamos regresar a tener el corazón que se duele, que produce dolor al ver el padecer de alguien, y que ese mismo sentimiento te impulsa a aliviar el dolor, el sufrimiento y buscar evitarlo. Ese es un corazón compasivo, ese es el corazón de nuestro Padre. Ese es el corazón que a mí me rescató
del mal camino donde yo iba, que a mí me rescató de las depresiones y de las amarguras que yo viví. Pero es algo al cual a todos nosotros el Señor nos está llamando, a que no rasguemos nuestros vestidos, sino que rasguemos nuestro corazón y nos volquemos al Dios compasivo y clemente que tenemos. Eso es lo que dice Joel 2:13. En varias ocasiones el Señor Jesucristo volvió a sentirse conmovido y a tener compasión por las personas y a hablarlo y a expresarlo a todos los que lo seguían, a sus discípulos y a los apóstoles también. En cierta ocasión, si usted recuerda la historia de la mujer samaritana, él estaba hablando con ella, termina de hablar, le profetiza todo lo que ella está haciendo, tiene una revelación el Señor Jesucristo, una palabra de conocimiento, y le dice: tú eres una mujer así, asá, y 5 maridos has tenido, y con el que vives ahora ni siquiera es tu marido, ¿verdad? Entonces ella se sorprende, dice: tú eres profeta definitivamente, y seguramente que has de ser el Mesías que todos estamos esperando. Se regresa ella corriendo a su pueblo a contarles a todos las cosas tan asombrosas que había visto en el Señor Jesucristo. Y regresan los discípulos del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo les dice en Juan 4:35: ¿acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual los que siembran y los que siegan. El Señor Jesucristo sabía que venía una multitud a buscarlo en ese momento. La mujer había ido a hacer un alboroto tremendo al pueblo de Samaria y a contarles a todo el mundo que había encontrado a un gran profeta y había encontrado al Mesías. Y en ese momento el Señor declara esto para sus discípulos, pero para ti y para mí hoy día. Miren toda la gente que viene ahí. Los campos están listos. La necesidad de las personas es evidente. La necesidad de las personas es evidente. Abran los ojos, porque ustedes muy bien saben cuando es el tiempo de la cosecha. Pues ahora yo les estoy diciendo: abran sus ojos y miren toda esa multitud que viene de Samaria. Vienen a buscarlo. Y dice la palabra del Señor que tuvo que quedarse con ellos. Ellos le rogaron que se quedaran con ellos, y el Señor Jesucristo se quedó con ellos 2 días, enseñándoles, predicándoles, seguramente haciendo milagros y señales, porque ese era el corazón del Señor. Pero el Señor Jesucristo en ese momento abre una puerta para cada uno de los que estamos acá y para todos los cristianos del mundo. Los campos están blancos, el trigo está listísimo para ir a arrancar las espigas y sacudirlas para obtener el fruto. Y hay un premio para el que siembra, pero también para el que cosecha. Eso lo dice ahí, ¿lo escucharon? Dice: para que todos estén contentos, dice, tanto para el que sembró como para el que cosechó hay una recompensa. Hay una recompensa para ti y para mí, si volvemos nuestro corazón a ser un corazón compasivo, a ser un corazón que imite el corazón de Dios, que es compasivo y clemente, muy despacito para enojarse, pero grandísimo en misericordia y compasión. El Señor nos está permitiendo, hermanos, desde hace algunos meses venir, y ha estado inquietando nuestro corazón y moviéndonos a hacer cambios en nuestra forma de hacer el día a día, a recordarnos que allá afuera hay una multitud de personas que están muriendo sin Jesucristo, y que esta es su entrada al reino de los cielos, es a través de la persona de Jesús. Para poder caminar esa vida nueva que el Señor mostró, es a través de la persona de Jesús.
es a través del Salvador que padeció y murió en la cruz para salvar nuestros pecados. Quisiera que todos estuviéramos conscientes que, así como nos compartía Pablo Marroquín el domingo pasado, hay cosas tan pequeñas que tú y yo como cristianos hacemos, pero que tienen una trascendencia tremenda en el reino de los cielos. Hay acciones que nosotros hacemos y que producimos cambios absolutos en la vida de muchas personas. Que cuando nosotros somos tocados y movidos a compasión, como aquel hombre samaritano, nosotros logramos transformar personas, familias, ciudades enteras en el nombre de Jesucristo. No porque seamos buenos, no porque seamos tan capaces o tengamos una superelocuencia, sino porque el mensaje de la palabra del Señor, el poder del mismo Jesucristo, ese mismo que lo levantó de los muertos, habita en nuestros corazones. Y cuando tu boca habla audazmente ese testimonio que hasta antes de la semana pasada tal vez a algunos nos parecía muy simple, ¿verdad? Es que yo ni ron tomé, ¿verdad? Yo ni asalté a nadie, ¿verdad usted? Miren, hermanos, el Señor dijo que al que a muchos se le perdonó, mucho amó. Mucho amó. Y si tú eres consciente de todo lo que tu corazón tenía, de toda esa basura que guardábamos ahí, estoy hablando de falta de perdón, iras, odios, lascivias, todos los pecados que describió Pablo en Romanos 1, tú y yo deberíamos de ser los hombres más y las mujeres más agradecidos de este mundo. Porque tal vez, aunque no matamos a ninguno, tal vez no nos metimos en no sé qué lugar donde vendían drogas y no sé qué otro asunto maléfico, la maldad estaba enraizada fuertemente en nuestro corazón. Y el que más se le perdona, más ama. Así que yo estoy agradecidísimo por tantas cosas que el Señor me perdonó, por tantas maldades que yo pensé y algunas que yo hice, que tal vez no fueron derramar sangre, pero fueron tan malas y tan injustas como aquellos otros que andan haciendo destrozos horribles en la calle. Tal vez la magnitud del impacto de lo que algunos de nosotros hicimos fue menor, pero la maldad del corazón no fue menor. La maldad del corazón era grande, era destructiva, era fuerte, enraizada, en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos un testimonio precioso que compartir. Yo quiero invitar en este momento a Félix Ríos. Félix, ven un segundito por acá. Félix es un gran hermano, de verdad que lo quiero mucho. ¿Saben por qué? Porque él me dice: Estuardo, todas las semanas oro por vos, mano. Qué buenísimo, ¿no? Se siente muy sabroso saber que hay gente que está preocupada por uno y bendiciéndonos en oración. Te doy una mano. Además, este hombre de Dios tiene 85 años, Félix. Ya los va a cumplir, que no le esté aumentando, dice. Félix tiene un testimonio que contarnos de su vida, de cómo alguien con compasión hizo un cambio trascendental en la vida de él y su familia. Gracias, Félix. Gracias a Dios. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por estos años que Dios me ha concedido. Segundo lugar, quiero contarles cómo yo conocí a Jesús. De los 7 años, cuando mis padres me inscribieron en primer año primaria. Y en el recreo había un niño de mi misma edad y se me ponía enfrente y me decía: vos, si no aceptás a Jesús, te vas a ir al infierno. Y por varios recreos este niño me decía lo mismo.
Y como yo fui creciendo y todo, la palabra hizo rema en mi corazón. Y luego fui joven, comencé a trabajar en la institución de la policía. Y luego me casé con una esposa tan linda que Dios me dio. Y le prometí a Dios que no darle un pan mal habido a mis hijos. Y Dios me ayudó. Hubo problemas, pero Dios, porque la palabra dice que la palabra de Dios es eficaz y viva. Él me ayudó. Y Dios, hermanos, nos ha dado una familia preciosa. Yo no sé, con la ayuda de Dios y la ayuda de mi esposa, todos, mis hijos, las esposas, los nietos, los bisnietos, todos ya alabamos a Dios. Tan solo con esa promesa de no darle un pan mal habido a mi familia. Los que estamos aquí, le alabamos a Dios. Los que están fuera de nuestro país, hasta un ministerio de alabanza tienen. Entonces, no hay palabras. ¿Cómo decirle, Señor? Lo único que podemos decir, Señor, gracias. Tú lo hiciste, no fuimos nosotros. Porque hasta la profesión le dio Dios a cada uno de ellos. Así es que, hermanos, si tan solo nos proponemos de serle fiel a Dios y darles un buen ejemplo a nuestra familia, Guatemala no estuviera en esta situación. Así es que yo alabo a Dios por esto y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Dios te bendiga. Es grande, pues. Félix me compartía cómo su prima había tenido compasión por él y a los 19 años él había podido conocer a Cristo. Aleluya, Félix. Y cambiar una vida ligada a muchas circunstancias, a instituciones como lo fue la Policía Nacional de Guatemala, ¿se acuerdan aquellos de Celestito? Tremendos, terribles. Pero Félix había conocido a Cristo, porque alguien tuvo compasión de él. Félix había reconocido que necesitaba del Señor y nos compartió muy bien, se había hecho una promesa en su corazón. Nunca darle un pan mal habido a sus hijos. Eso se lo aprendió en la palabra del Señor. Él aprendió que la verdadera prosperidad es la que va acompañada del Señor. Es la que va acompañada del seguimiento y el caminar en la palabra de nuestro sagrado y bendito Dios. De esa palabra preciosa que nos hizo ir de nuevo y tomar un nuevo rumbo en nuestra vida que iba perdida. Quise tomar el testimonio de Félix. Aleluya, Félix. Lucas 3:14, ya lo vamos a buscar, apúntenlo ahí, hermanos. Gracias, Félix. Ahí está la promesa, dice, ya la vamos a leer en un ratito, si alguien la encuentra la leemos. Venir y encontrar un nuevo rumbo a la vida. Un hombre que ya tiene 84 años y de los 19 años decidió dar la vuelta en su vida y tomar un camino distinto. Decidió dar la vuelta y permitir que el Señor obrara en él y nunca darles un mal ejemplo a sus hijos. Trabajando en una institución difícil, dificilísima, tremendo, destruida y corrompida en aquellos tiempos.
Y el hombre salió con la frente en alto, dándole un ejemplo a sus hijos que son cristianos, que tienen familias, que le buscan, que le sirven al Señor. Hermano, hay miles de guatemaltecos allá en la zona 18, allá en Villanueva, aquí en Santa Rosita, allá en la zona 17, en San José Pinula, por todas partes esperando una oportunidad por la compasión de tu corazón, por la compasión de tu corazón, que no los dejemos solos en el mundo, que permitamos que su compañero de vida sea el Señor Jesucristo, que permitamos que sus mentes y sus corazones sean transformados completamente por la palabra del Señor. Esa es la oportunidad tuya y mía. Esa es la oportunidad que todos tenemos. Dice en Mateo 9:36. Sigue Jesucristo recorriendo pueblos de pueblos y dándose cuenta de algo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Miren por qué, y tú piensa, y tú imagínate ahí en tu barrio alrededor o en tu trabajo. Porque estaban angustiadas y estaban abatidas. Viendo a las multitudes, se dio cuenta lo que tú y yo vemos todos los días. La gente vive angustiada y abatida lejos de Dios. Angustiada y abatida sin una esperanza del día de mañana, viendo cómo se defienden en la vida, haciendo lo que sea con tal de sobrevivir. Pero en el Señor Jesucristo hay esperanza. Y el Señor Jesús sintió compasión. Sintió compasión por las multitudes, porque las vio, termina diciendo el versículo, como ovejas que no tenían pastor. El Señor tenía otro rebaño, dijo, y es el rebaño nuestro. Tenía otro rebaño que iba a venir a Él, y es por el cual está clamando Él estos días. Para que muchas personas vengan a alimentarse de nuevo, los que ya fueron cristianos y los que no han sido, que vengan a comer y a probar el pasto delicioso del Señor. Porque hoy día andan descarriadas como ovejas que no tienen quien las cuide ni las alimente. Termino con esto, hermanos. Tu vida y la mía ha sido transformada por el poder del Señor, por su amor y su misericordia. Él tuvo a bien dejar el ejemplo de hombres valientes como Félix y como muchos otros que tú has de conocer, que movidos a compasión han compartido la palabra del Señor con su familia, con sus vecinos, con sus hermanos, con sus hijos. Pero quiero cerrar recordando la historia de Pablo ante el rey Agripa. Pablo estaba prisionero ya hacía bastantes meses, lo querían matar los judíos, ¿verdad? Y en una de esas ocasiones lo llevan donde un rey de cierta región de Palestina, ¿verdad? Y ese se llamaba Agripa. Y le dicen, bueno, Pablo, aquí está tu oportunidad. Defiéndete. Defiéndete y demuestra que tú eres inocente de todo lo que están diciendo estas personas judías, estas personas dirigentes políticos de esa época que estaban pidiendo la cabeza de Pablo, ahora estaban pidiendo que lo mataran. Y Pablo inicia su discurso y empieza a narrarles y hablarles de lo que él fue, de lo que él había sido en la vida. Les cuenta cómo él había sido criado en las mejores escuelas religiosas de su tiempo, cómo él era celoso de la palabra del Señor, cómo él hacía muchas cosas con tal de proteger ese celo tan grande que él tenía de lo que él había aprendido. Les empieza a contar que él fue un gran perseguidor de la iglesia. Tal vez el más bravo, el más recio en ese tiempo. Pablo lo hizo. Pablo fue ese tremendo perseguidor. Luego le narra
¿qué le sucedió en el camino? Él iba a perseguir más cristianos y se le aparece el Señor en el camino y él tiene una conversión. ¿Se recuerdan los pasos que nos platicó Pablo la semana pasada? Pues de aquí lo aprendieron, ¿verdad? Los que escribieron ese cuadrito que nos mostró Pablo, lo sacaron del testimonio de Pablo el apóstol, ¿verdad? Les cuenta su vida, les cuenta su conversión, luego les cuenta lo más importante en lo que él se ha convertido hoy día, en la clase de persona que es y la comisión que él ha recibido del Señor. Se los narra de una forma increíble que los deja boquiabiertos. Y vean, hermanos, Pablo tenía una oportunidad maravillosa en ese momento, defenderse y demostrar que todos esos eran unos mentirosos, falsos y calumniadores. Estoy seguro que él hubiera podido sacar una lista de argumentos importantes que lo defendieran de las personas que lo querían atacar o que lo estaban atacando. Pero Pablo usó la compasión y tuvo compasión del rey Agripa. Y en lugar de asustarse y defenderse, le llevó el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Le compartió, hermanos, con toda claridad qué es lo que el Señor había venido a hacer a la tierra, a derramar su sangre por el perdón de los pecados. Se lo compartió sin pensar que tal vez a él eso no le iba a ayudar para su defensa. Pero era tal la compasión que Pablo sentía por los seres humanos, por las personas y por el cumplimiento de la misión que Dios le había dejado, y que entendía lo que dijo Jesucristo, porque también hay una recompensa para ti, Pablo. Al que siembra y al que ciega, a los dos yo recompenso. Pablo entendía perfectamente eso y tenía un corazón imitador del corazón de Dios, un corazón lleno de pasión. Miren cómo termina diciendo acá. En el versículo 28 de Hechos 26, termina el discurso de Pablo, termina de lanzarle todo el mensaje de Jesucristo para convertirlo, y le dice el rey Agripa. Agripa le contestó: ¿en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Esta es traducción del lenguaje actual. Y en el 29 Pablo le responde: me gustaría que en poco tiempo o en mucho tiempo, su majestad, y todos los que están aquí fueran como yo. Me gustaría que tanto usted como los que están escuchando en este juicio, ya sea en mucho tiempo o en poco tiempo, fueran convertidos al cristianismo como yo. Esa fue su defensa ante las acusaciones de muerte que tenían. Fue ir con la palabra de frente y poner en práctica la compasión que Dios le había dado por las personas. Así que Pablo no estimó su vida y compartió el evangelio a estas personas que no lo querían saber y que no le estaban preguntando sobre Jesucristo. Así que tú y yo, sea por mucho tiempo o por poquito tiempo, sea que ya le hayamos compartido a alguien 10 minutos o que tengamos 6 meses de estarle hablando todos los días de Jesucristo, pero que brote en nosotros el sentimiento que había en el apóstol Pablo. No importa que sea por poquito o por mucho, pero yo le pido a Dios que tú seas como yo. Que podamos decir eso a las personas que nos escuchan, que tú seas como yo y que puedas entender el mensaje de la salvación de Jesucristo. Porque para eso nos está llamando el Señor, a que seamos hombres y mujeres compasivas, que no hagamos en poco las oportunidades que Dios nos presta para hablar de Jesucristo. Quisiera preguntarles, ¿quiénes de los que están aquí ya recibieron sus invitaciones? Bueno, gracias. Estas invitacioncitas son simplemente un pedacito de papel, pero que si están en las manos de alguien con un corazón fervoroso y lleno del Señor, son una bomba atómica, como diría Rafa. Son las herramientas por las cuales el Señor nos permite transmitir el mensaje de Cristo. Decirle a la gente: ven, ven,
quiero hablarte. Y si la gente te dice, ¿pero de qué quieres hablar? Bueno, ustedes también pueden empezar a compartirles de los cambios de vida que el Señor ha hecho en ustedes. Dice que la gente estaba agobiada, triste por la vida que estaban llevando. No lo dudes, la gente que está a la par tuya y que no conoce a Jesús están agobiados y angustiados, como el mismo Jesucristo lo vio. Así que quisiera que por lo menos cada una de las personas tuviéramos 2 invitaciones en la mano. El que no tenga 2 invitaciones, pídanla, porque hicimos suficiente. Hicimos bastante porque tenemos fe en lo que el Señor ha dicho. Va a llenar este salón estos días. Lo va a llenar. Y muchos van a venir a Cristo. Muchos jóvenes van a venir a Cristo estos días. Muchos adultos también van a venir al Señor estos días. Pero es tu mano la que los va a traer aquí, y es tu boca la que los va a invitar. Nadie va a venir solito. La gente va a venir porque tú y yo los traemos. Ama a tu hermano. Ten compasión de tu esposo. Ten compasión de tu esposa. Ama a tu hijo. Tráelo. Necesita de Cristo. Vive angustiado y desvalido, como oveja que no tiene quien lo cuide. Y este es el tiempo para que nosotros lo hagamos. Este es el tiempo para que reiniciemos nuestro camino de compartir la palabra del Señor. Si ya tienes tu invitación, yo te quiero pedir que te pongas de pie. Vamos a orar y hacer una oración especial, pidiéndole al Señor de su gracia.